Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Pues después de estos meses de verano, en el que nosotros prácticamente hemos estado aquí al pie del cañón, salvo 2 semanas, volvemos con fuerza y más adelante igual con alguna novedad. De momento ya estamos aquí, de nuevo en el plató de Pulso Empresarial, con nuestro invitado habitual, don Aurelio Sastre, nuestro experto en mercados. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues recogen los medios de comunicación económicos hoy, y es algo que es obvio porque vienen diciéndonos los datos estadísticos, que la lucha antifraude ha dejado en España 50.000 millones más de recaudación en los últimos años, y por otro lado, se anticipa una recaudación de IVA para el mes de octubre récord, que puede estar incluso por encima del 6%, el 7% de aumento sobre años anteriores. Esto es lo que tiene la actividad. Cuando aumenta tiene su lógica y se puede ver en la recaudación. Yo creo que estos dos datos son muy alentadores, don Aurelio. Bueno, yo creo que sí, que son positivos. Nosotros es algo que hemos venido diciendo, ¿no? Por un lado, pues efectivamente la actuación contra el fraude, que bueno, pues es importante, pues porque muchos nichos que eran de evasión fiscal, pues se están abordando y se está recaudando más. Pero sobre todo yo creo que es muy importante lo de la recaudación por los conceptos, pues por aquello que genera la economía, ¿no? que es efectivamente de una parte el impuesto, el IRPF, y por otro lado por la recaudación por IVA. Esto tiene que tener consecuencias inmediatas, porque sobre todo sobre el endeudamiento, porque yo creo que en la medida que vayamos recaudando por conceptos de actividad, pues se irá necesitando menos del crédito bancario, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene el país. He preguntado a 3 hosteleros con los que tengo confianza. Uno me ha dicho que ha facturado este verano, en julio y agosto, una media de un 15% más. Otro me ha dicho un 10%. Y otro me ha dado un dato en torno al 12%, bastante similares. Son del sector de la restauración, cafetería y también hotel. Si esos datos los extrapolamos a los cientos de establecimientos, puede haber alguno que sea un 5, un 4, porque luego hay que mirar la media. Creo que puede ser una recaudación de IVA muy importante. Sí, ha habido un movimiento mayor, un movimiento interesante, efectivamente. No todo el mundo te da las mismas cifras, pero nadie te habla de una actividad menor que la de épocas anteriores. Es decir, cuando se hace un comentario en este sentido, todos pues aportan datos positivos. Te digo, bueno, pues he visto actividad, he visto movimiento. Hay que tener en cuenta que se partía de datos muy bajos. Sí, el año pasado fue muy flojo. Años de crisis, además es precisamente de donde recortó la gente, ¿no? Del ocio, de las salidas, de los viajes. Este año ha habido mucho movimiento y creo que el consumo quizás no ha sido proporcional a la gran afluencia de gente que ha habido, pues porque la gente ha mirado mucho cada euro que se gastaba, ¿no? Es esto de entrar a los sitios, preguntar, oiga, ¿cuánto vale un desayuno? Salir el menú del día, de un restaurante, porque oiga, que el menú de 12 euros se me escapa. Pero al fin y al cabo ha sido consumo. Pero ha habido consumo y desde luego yo creo que las expectativas son buenas porque la gente está en esa onda, ¿no? De verdad que son muy importantes, queridos televidentes, los datos que dé el IVA a final de octubre. ¿Y por qué? Porque yo creo que van a ser hasta cierto punto sorprendentes. La media
igual está en un 8, en un 10, pero es que estamos hablando de que son unas cantidades tremendas, lo que se puede ver en toda España. Esto puede suponer una recaudación para el Estado, que al fin y al cabo tenemos que pensar que somos todos nosotros muy, muy positiva. Bien, vamos con otras noticias no tan positivas, porque junto con esto hay, como la chita callando, se ve que se han marchado de España unos 20.000 millones de inversores en los últimos meses, que se achacan a los riesgos de desestabilización que genera Cataluña, que generan esos ayuntamientos de la zona levantina, sobre todo esperpénticos, y también de alguna gran ciudad, y que todo esto, el dinero es muy miedoso, puede tener un riesgo si las elecciones de este mes en Cataluña no se ven las cosas más claras, y no decir después de las generales. Esta marcha de inversores que bueno, pues son inversores que marchan de la deuda pública, que marchan también de la bolsa, son inversores y fondos principalmente muy previsores, quizá los más previsores. Sí, es verdad que ha habido otros que han venido, pero esto hay que controlarlo, porque esto sí puede lugar a ser peligroso. Y esto lo que trae como consecuencia es que jugar con fuego es peligroso. No se puede dejar gobernar a cualquiera, no se puede hacer populismo, porque en los populismos, los viajes a ninguna parte, como lo que está ocurriendo en Cataluña, llega a la población, acaba llevándola a sitios mucho peores, a la desesperación y a la pobreza. ¿Qué le parece estos datos que han pasado casi desapercibidos? No, yo creo que son datos importantes y que están ahí. Además, no sé si pasan desapercibidos, pero yo creo que son preocupantes. Cataluña es un destino de inversión y de llegadas de capitales exteriores muy importantes, y en este momento la tónica, lo que dicen estos inversores, es que no tienen ninguna seguridad de hacia dónde camina Cataluña. Yo sí la tengo. Yo sé que esta es una aventura en la que se han metido unos nacionalistas irresponsables y malos gobernantes, que además distraen a la gente pues con el nacionalismo y se preocupan menos de las acciones de gobierno. Yo sí sé que Cataluña no tiene, la independencia de Cataluña no tiene ningún futuro ni ninguna viabilidad, y que eso no va a llegar a ser en ningún momento. Estas otras propuestas que vienen haciendo partidos de una federación asimétrica, eso es absolutamente inviable, y eso no es más que un problema interno que tiene ese partido, que de alguna manera pues quiere utilizar paliativos, pero en un ejercicio de responsabilidad política tendrían que hacer pues lo que viene diciendo hoy mismo Felipe González, y lo que dicen todos aquellos que tienen un sentido alto de Estado y de responsabilidad. Y es que lo de Cataluña no tiene absolutamente ninguna viabilidad. Por tanto, yo a los inversores les diría que lo pueden hacer con toda tranquilidad, porque el futuro de Cataluña, pues yo creo que va a seguir en la línea de siempre, en el momento que pase esta fiebre nacionalista, que parece ser que tiene ya un plazo. Sí, pero esta fiebre puede estar tapando la corrupción, el 3% que viene de lejos. Es otro de los aspectos en los que se han apoyado, buscando enemigos externos para tapar los problemas de corrupción de los grupos que han dominado todo este tiempo Cataluña y su economía, ¿no? Por tanto, yo diría a los inversores que España es un país de grandes oportunidades y de futuro. Es un país que en este momento ha pasado, como toda Europa, una crisis importante, pero yo creo que está en vías de recuperación. Por tanto, no hay ninguna razón hoy para que salgan los capitales, ninguna razón concreta. El miedo, efectivamente, eso existe. Lo que ha sucedido ahora en estos ayuntamientos y también yo creo que en alguna comunidad, es claro, van a ser 4 años, pero yo creo que es una fiebre pasajera, porque la gente, los españoles, están viendo lo que dan de sí. Están viendo sus actuaciones, sus irresponsabilidades, no hacen nada de fondo, nada positivo, nada serio que venga a resolver los problemas que tiene España y que tienen los parados. No, es todo fiesta. Yo el otro día
he visto unas imágenes auténticamente esperpénticas de estos, la convierten en una especie de danza tribal, yo diría, bailando la conga en televisión, celebrando la fiesta. No sé si usted lo ha visto, pero era patético, era esperpéntico ver a los líderes, hablo de los líderes máximos populistas, bailando la conga en un escenario, celebrando sus fiestas, su año triunfal, pero su año triunfal personal. En ningún caso el año triunfal del país o el año en que nosotros, en fin, podamos vivir un poco mejor, ¿no? Bien, vamos a hablar de empleo con sol y sombra, más con sol, pero puede haber sombras. Las grandes empresas encadenan 17 meses continuos con aumentos de plantilla. Estos son unos datos muy positivos, pero también hay alguna sombra de ralentización. ¿Podría producirse, don Aurelio, un escenario no creíble, que no deseamos, que hubiera un crecimiento del 3,2, que es impresionante, pero que llegara a un punto que el desempleo no creciera, pero tampoco bajara rápidamente? Es verdad que cada vez bajará más lentamente, pero que pudiera incluso estancarse, o cree que no, que inexorablemente con un crecimiento del 3,2 los datos del desempleo van a seguir bajando y habrá que esperar más meses. ¿Qué piensa usted de lo que puede ocurrir? Porque esto es un poco futurible. Sí, es futurible y, hombre, cabe esperar. El desempleo, la situación de desempleo que hay en este momento es una situación que se puede decir, todo el mundo está muy preocupado y es prácticamente insostenible, y en un país avanzado y grande como es España tampoco tiene mucha razón de ser. Es decir, España, yo creo que la cuestión del empleo volverá un poco a sus cauces, no vamos a decir a los años de expansión económica, pero sí que se situará, y quizás no con demasiado tiempo, pueden pasar, yo creo que menos de lo que dicen, pueden pasar 3-4 años en que en España se pueda situar en el 16-18%. El crecimiento seguirá. Es cierto que se está reagudizando un poco la crisis, que parecía que pasaba, el efecto China está teniendo sus consecuencias, pero hay una cosa que a mí me inspira confianza, y es que en este momento ya las instituciones europeas, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, con Draghi a la cabeza, ya tienen experiencia de cómo solventar un problema de crisis. Ayer lo hablaban, más. En este momento ya están más preparados, y si mantienen esas inyecciones de dinero, de deuda, para seguir adquiriendo deuda de 60.000 millones anuales, por supuesto que la crisis se puede llevar mucho mejor, la crisis o esta reagudización, que tampoco vamos a entrar ahora aquí en un proceso de crisis similar al que hemos vivido, ¿no? Pero yo creo que, bueno, con menos fuerza, quizás con el 3, con menos del 3 de crecimiento, la situación seguirá así y el empleo seguirá mejorando, sin ninguna duda. Hay algo en lo que los políticos ya tienen que trabajar muy seriamente, y es en cambiar de una vez, o trabajar, porque no sé, eso no se puede hacer por decreto, pero trabajar para ello, para cambiar el modelo productivo español. Usted, cuando ve los datos de cuál es la empresa española... Pero yo creo que en esto, fíjese, hay dos Españas, y perdón porque me parece a mí, además es, digamos, un eje de Madrid hacia el norte y un eje de Madrid hacia el sur. Sí. Sobre el modelo productivo me refiero. Bueno, perdone, sí, me parece a mí. No, pero sí, eso es así, pero vamos a verlo un poco globalmente, y entonces nos encontramos con la dimensión de la empresa española, donde nos damos cuenta que el 98% de la empresa española es pequeña, de hasta 10 trabajadores, y solamente un 2% quizás no llega, es la gran empresa, que está por encima de los 350 trabajadores. Esto hablando de datos un poco optimistas. Y ahí son muchas, es un 50% con un solo trabajador, y autónomos muchos. Por tanto, estas empresas nunca pueden tener ni muy competitivas, ni tampoco su productividad puede ser elevada. Así es que creo que es necesario que cada región, cada comunidad, cada empresario empiece a ver qué puede fabricar,
que el resto del mundo necesite y que lo pague un poco mejor. Y luego las fortalezas de cada zona, de cada región. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cantabria, remitiéndonos a esto, pues siempre ha sido una región en la que ha habido, yo creo que ha sido una región de una economía mixta, de una economía industrial interesante, importante en épocas pasadas, estaba entre las primeras regiones de España, pero también era agrícola. También el sector terciario tenía su importancia y hoy tenemos el grave problema, por ejemplo, de la leche, ¿no? Que es un problema europeo, que podemos hablar. Vamos a anticipar lo siguiente, a propósito. He estado esta semana reunido además con un experto. El problema lácteo, que es un problema ahora de la Unión, es un problema de España, se ha producido por varios motivos. Los países emergentes que tenían una esperanza de que iban a consumir están tirando. Se quita la política de cuotas y empiezan los ganaderos a aumentar la producción. Y resulta que hay un excedente lácteo en Europa brutal. Por eso yo creo que la única solución es una solución de compra de excedentes a un precio aceptable. Pero también es verdad, y lo vamos a ver próximamente, como algunos ganaderos que en un año desde que se acabaron las cuotas han aumentado su cabaña ganadera, pues también tendrían que haber pensado un poquito, porque lo que se ha creado es una sobreexplotación. Pero bueno, no quisiera sobre eso porque igual lo dejamos para otro día. ¿No? Efectivamente, lo que pasa es que, bueno, yo creo que sí, los problemas son estos, pero la leche hay que empezar a pensar que se trata, no criminalizar, porque hoy también... Muy criminalizar, ¿no? No, se ha criminalizado mucho el consumo, claro. La leche se está hablando mucho de que en la alimentación, que la intolerancia de la lactosa, que el colesterol de la leche, claro, en las claro, el consumo ha bajado de una manera espectacular y hay que decir a la gente que un vaso de leche como comer 4 o 6 huevos por semana, eso no tiene ningún efecto negativo sobre la salud. Claro, si usted empieza a ver que cambian los hábitos, pues no le sorprenda mucho. Los hábitos alimenticios influyen mucho y la leche, hay una corriente por ahí que dice que por un lado, ya le digo, las intolerancias, por otro lado las grasas, ¿verdad? Y yo creo que no, que eso no es ni mucho menos así. Mire, ahora sucede, en Estados Unidos hay un problema que se están acabando los huevos. ¿Por qué? Pues porque una de esas empresas de hamburguesas y tal resulta que tiene un consumo masivo. Los precios se han disparado. También tenían ese problema los huevos. ¿Por qué no puede pasar algo parecido con la leche, ¿no? Y luego los productos derivados, los lácteos, ¿no? Que yo creo que son productos que están acreditados y habrá que ir también por ese lado, de comercializar productos de más valor añadido derivados de la leche, como son los quesos y son estas cosas. Vamos con un último tema en los últimos minutos del programa. Hemos dicho muchas veces en este espacio que uno de los graves problemas que tiene la economía española, o mejor dicho, la empresa, la creación de riqueza, es la falta de credibilidad de los interlocutores sociales, asociaciones, organizaciones empresariales y sindicales, que realmente sus cuotas de credibilidad y sus incoherencias son continuas. En este caso nos vamos a referir al círculo de empresarios, que ha dicho una serie de cosas, algunas de las que parecen lógicas, pero en otras vuelve a hablar de la precarización, más precarización en el empleo. Y nosotros, que estábamos a favor de cierta flexibilidad en la economía, menos rigidez, porque eso es obvio que era necesario, ahora ya nos quedamos pasmados. Que quieren algunos más desprotección social, que eso es crear más inestabilidad. Estos señores del círculo de empresarios, o círculo de economía, el señor Piqué y compañía, que este señor es consejero, ha sido consejero de todo, pero consejero de nada, que debiera de mojarse más en el asunto Cataluña y que no sale con estas cosas. En definitiva, que desde luego, qué pena lo que tenemos. Tenemos unas centrales sindicales que por un lado su credibilidad es bajo cero y unas organizaciones empresariales que su organización es nula y su coherencia más nula. Es decir, que estamos, como diría el otro, apañados. Yo rubrico totalmente lo que usted ha dicho sobre esto. A mí me parece que el Círculo de Empresarios es una organización que los pasos que da son, yo creo que en sentido totalmente contrario a los intereses económicos de España. Teníamos una presidenta que decía unas cosas en sus declaraciones decía auténticas barbaridades, y ahora tenemos al vicesecretario general que
ha sido ministro y que debería estar un poco enterado, a pesar de que él familiarmente tenga su SICAP y todo esto, que diga que todavía los obreros tienen que los sueldos hay que bajarlos, que hay que subir el IVA reducido, aumentar las bases de IVA. Creo que eso no que lo del IVA puede ser discutible. Sí, no, mire, pero, eso sí se puede discutir. No es que yo esté de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, pero puede ser desde el punto económico una discusión. Sobre esto a veces se hace demagogia cuando se dice que es que se sube el IVA del pan. El gasto en pan no tiene prácticamente incidencia en la cesta de la compra. En cambio, si se unifica, si se baja el IVA del 21% pues a un 18%, pero se sube el del 4 al 7, al 10, pues eso sale ampliamente beneficiado el consumidor en este sentido, ¿no? Pero bueno, eso sí admite cuestión de discusión económica. Ahora, lo que con crear más precarización. Más precarización no, pero fíjese, a mí me llama mucho la atención escuchar a partidos políticos criticar ahora, y esto lo estamos viendo en Cantabria, el que quieren hacer obra pública e invertir ahí. A mí me parece que eso es un ejercicio de responsabilidad del gobierno, poner en marcha obras que son necesarias y que van a contratar parados. Parados, unos tendrán algún tipo de prestación, otros no la tendrán, pero que todo eso va a generar economía. ¿Y cómo el Estado, el gobierno, no va a invertir en obra pública si esta es necesaria? Bueno, pues hay partidos que critican. Yo pondría a estos partidos en la situación de esos parados que no tienen absolutamente nada y que están ahora criticando al gobierno porque quiere poner en marcha acciones que además son necesarias, que no es hacer obras faraónicas ni construcciones tal. Y entonces en este sentido me parece bien lo que... Pues dejamos más temas para la próxima semana, entre ellos el asunto lácteo. Pues que tenga don Aurelio una buena semana y ustedes, por supuesto, que también. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es